Información desde el Poder Judicial con Raúl Ramírez. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo te va? Un saludo también para toda la audiencia de Cuarto Intermedio. ¿Qué tenemos de novedad? Acaba de culminar por la jornada del juicio Cárdenas, tengo entendido. Sí, justamente, Perla, el juicio oral para el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, y otros tres coprocesados acaba de culminar por hoy. Quedó para el próximo martes a las 8 horas, teniendo en cuenta que el lunes es feriado por adelantamiento del 29 de septiembre. Los agentes fiscales se ratificaron en su acusación, ¿verdad? En sus alegatos iniciales. Las defensas también plantearon sus alegatos iniciales ya. Y entonces el próximo martes finalmente se darían, si es que quieren, las declaraciones de los procesados, ¿verdad? Si es que quieren prestar indagatoria, ¿verdad? Y caso contrario, ya se iniciarían también las declaraciones de los peritos y luego los testigos, Perla. Ujú. Con En un relación primer, al incidente, Raúl, donde solicitaban que se aparte la jueza Yolanda Morel, ¿qué resolvió el tribunal? justamente iba a comentarte, hubo varios eh, incidentes, ¿verdad? De la defensa principalmente. Y la fiscalía también planteó incidentes, ¿verdad? Y en un primer momento, con respecto a los incidentes de la fiscalía, por lo menos, hay varios pedidos que no dio, teniendo en cuenta que ya están en el expediente, ¿verdad? Ellos había pedido que un arquitecto, un ingeniero declarara, ¿verdad? Y le explicaron los jueces, las juezas, que eso ya está haciendo que a la hora de ver sus dictámenes se le va a necesitar para poder explicar su dictamen. Entonces rechazó eso. Y con respecto al tema de la actualización de los antecedentes penales, dice que se iba a hacer más luego de eso, teniendo en cuenta que un juicio oral y público, dijo. Bueno, posteriormente trataron el incidente planteado por la defensa del Roberto Cárdenas. Específicamente pedía que la doctora Yolanda Morel se aportara, teniendo en cuenta que su esposo, el miembro de la Corte, Manuel de Jesús Ramírez Candia, había resuelto la contienda de competencia. Y eso se rechazó, Perla, porque, bueno, el argumento del tribunal fue el siguiente, que cuando vino el expediente desde al Tribunal de Delitos Económicos, recibió la doctora Yolanda Portillo, y fue ella la que dispuso la contienda de competencia y elevó los autos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese momento, cuando la Corte resolvió, no estaba aún integrado el Tribunal de Sentencia, Mm, sino que en delitos económicos, a diferencia de los tribunales de sentencia que eh, ordinario, vamos a decir, en el sentido de que tienen los casos de todo tipo, ¿verdad? Y el sorteo se hace según estaba explicando la doctora Elsa García, se hace en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte, ¿verdad? Entonces no había todavía un tribunal integrado, ¿verdad? Y hay 10 magistrados. Entonces, cuando resolvió el doctor o sea, la sala penal, entre ellos el doctor Manuel Ramírez Cande, todavía su esposa no era jueza ahí, sino que era solamente la doctora Yolanda Portillo. Y luego, una vez que se confirmó la competencia del Tribunal de Delito Económico, eh, entonces fue que se le envió a la doctora, en realidad la doctora Elsa García era la que le interinaba a Yolanda Portillo, y ella fue la que dispuso la acumulación y después sorteó el tribunal, y ahí fue que recién la doctora Yolanda Portillo se integró. Pero mm. dicen también ellos, ¿verdad?, que ellas, la doctora, que la Corte no resolvió ninguna cuestión así, vamos a decir, el fondo de la cuestión, sino una cuestión más administrativa, ¿verdad? Entonces, esos fueron los argumentos. Por supuesto que la resolución fue recurrida, un recurso de reposición, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el abogado argumentó que en realidad, ¿de qué servía hacer un juicio tan largo si finalmente podría de repente dictarse la nulidad de todo lo actuado?
y al final las juezas se ratificaron en su decisión, y ahí fue que se explicó también toda esta cuestión de cómo es que se sortea el tribunal de sentencia para delitos económicos, ¿verdad? Eso por un lado. También rechazaron los incidentes de inclusión probatoria y esas planteadas por la defensa, teniendo en cuenta que la mayoría de lo que pidió ya está ofrecido como prueba, incluso algunos documentos ya obran en el expediente. Entonces, por ese motivo se rechazó. Y también se rechazó un incidente de nulidad que fue planteado por la defensa de Carlos Mendieta, ¿verdad? Teniendo en cuenta que supuestamente se había indicado que en la acusación se pidió la nulidad de la acusación porque no decía expresamente qué es lo que había hecho la persona, ¿verdad? No había una descripción de hecho, ¿verdad? Y el tribunal entendió que sí, específicamente decía cuál era la conducta que él había hecho, según la fiscalía. Entonces, por ese motivo rechazó esto. También hubo reposición y fue confirmada la resolución. Luego esto se pasó a escuchar la lectura del auto de apertura a juicio oral, ¿verdad? Bastante largo el auto de apertura, entonces se leyó exclusivamente lo que eran el relatorio de los hechos y la parte dispositiva. Y después vinieron los alegatos iniciales tanto de la fiscalía como de las 4 defensas. ¿Y qué refirieron los fiscales, Raúl, con relación al dar sus alegatos, ¿verdad? ¿Qué es lo que mencionó el Ministerio Público? Y te acordarás que nosotros habíamos entrevistado al fiscal, sí, y él había dicho ese ¿cómo se llama? Ese esquema que hacían, ¿verdad? Bueno, en su acusación específicamente hablaron de ese esquema de que un día, un 4 de diciembre, creo que del 2012, se había abierto, ya había hecho el contrato, ¿verdad? Y el 6 ya se hizo el primer pago, y 21 días después ya se hizo el segundo pago, y en algunos casos ni siquiera empezó la obra, ¿verdad? Entonces, sobre ese esquema se basa la acusación del Ministerio Público. Y ellos también estaban comentando que todo el proceso se inició como consecuencia de la caída de una de las aulas donde hubo peligro de vida, incluso de algunos alumnos, ¿verdad? Y de la investigación de eso es que surgió esto también en varias otras escuelas. Y ese fue más o menos el fundamento que se dio, ¿verdad? Uh-huh. La verdad que sí, ese hecho hizo que finalmente todo lo que también se venía denunciando a nivel también de los ciudadanos de Lambaré se investigue con relación a la administración del ex intendente, Raúl. Sí, hay que acordarnos que este es el 4º juicio oral que se tiene contra el intendente. Hay 2 juicios donde tiene penas de 2 años de cárcel y uno tiene pena de 4 años de cárcel. Justamente ayer el Ministerio Público planteó una apelación, un recurso de apelación en contra de uno de los fallos donde le dieron 2 años de pena privativa de libertad. Sí. Por otro lado, Perla, y cambiando ya también el orden de la información, tenemos que sí. el fiscal, Ángel Ramírez. El fiscal Ángel Ramírez y el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz plantearon un recurso de apelación especial en contra de la sentencia dictada el 12 de septiembre pasado por el tribunal integrado por los jueces Carlos Manuel Hermosilla González, Sandra Farías Fernández y Héctor Fabián Escobar, en el caso conocido de María Esther Roa de Espino, la autora, con respecto a la violación de la cuarentena sanitaria, ¿verdad? Su escrito tiene 24 páginas, ¿verdad? Justamente acá tenemos, ¿verdad? Y el fundamento principal es que en este caso hubo una mala aplicación una errónea aplicación de la ley penal material, dice. Y error también en la subsunción por no aplicar la norma. Y el principio explica los argumentos que dio el Tribunal de Sentencia en su resolución, ¿verdad? Uno por uno, y después va cuestionando la interpretación que se da, ¿verdad? Y ahí habla, te acordarás que nosotros le habíamos entrevistado también al doctor Ángel Ramírez,
Sí. y había dicho la forma de interpretación y todo. Resulta que en este caso los jueces decían que si bien hablaba de que la violación de las cuarentenas sanitarias, ¿verdad?, no definía o no daba una cláusula de remisión a un artículo o a una institución o algo que aplique eso, ¿verdad? Bueno, entonces el Ministerio Público lo que dice en esta apelación es que hay otro tipo de interpretación que son, en este caso, que hay instituciones ya encargadas de eso, ¿verdad? O sea, implícita y expresa, dice, ellos hablan de que las cláusulas de remisión son implícitas y expresas, ¿verdad? Pero en este caso habla de que hay una cláusula de revisión inversa, dice, que son utilizadas también por la doctrina alemana y que dice que ya está previsto esto y que en otras leyes están definidas eso, entonces por eso tendría que haber aplicado ya, ¿verdad? No hacía falta de una cláusula de remisión, dice, ¿verdad? Y esto, dice, la sentencia además se plantea la tarea de definir el alcance de expresión de cuarentena sanitaria. Aquí se presenta la siguiente situación, que claramente contribuyó a la errónea aplicación del artículo 10, inciso B de la ley 716/96, ¿verdad? Y ahí es lo que ellos van analizando. Dice que la sentencia obvió iniciar la tarea bajo los argumentos derivados de la interpretación gramatical. O sea, ellos atacan más la interpretación que le dieron a la norma, ya que la resolución declaró que no había un hecho punible específicamente. Bueno, entonces en su apelación finalmente lo que piden es que se declare nula la sentencia dictada por el tribunal y se disponga el reenvío de modo a que se pueda realizar otro juicio oral y público. También hablan de que tiene como vicio la fundamentación insuficiente, contraria al razonamiento lógico y coherente, dice, ¿verdad? Fuertes expresiones en su apelación. ¿Puedes reiterar ilógico? A ver, dice, vicio de la sentencia por fundamentación insuficiente, contraria al razonamiento lógico y coherente, dice. La verdad que sí. ¿Verdad? Sí, le tiró ahí una bombita al tribunal. Sí, dice bastante fuerte. Y dice que lo establecido en el punto anterior genera agravio al Ministerio Público ante el error en la interpretación del derecho. Esta representación sostiene que una incorrecta valoración de los hechos y aplicación del derecho conlleva indefectiblemente a un error lógico de contradicción en el razonamiento que realiza el Tribunal de Sentencia en su resolución. El ACUA entiende que el decreto presidencial estableció una cuarentena inteligente. Para el tribunal no se trata de una cuarentena sanitaria, lo cual implica un error de interpretación, pues si recurrimos al texto del mencionado decreto se tiene cuanto sigue y establecense medidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de la expansión del coronavirus en el territorio nacional, dice parte de la apelación del Ministerio Público. Interesante. Un ratito. Espera un poco. Perdón, yo había dicho que eran 24 páginas, ¿verdad? Sí. Tener que sumarle 5 páginas más, 29 eso. Porque el anexo. Parece que no entraban todo en un... Lo que pasa es que cuando vos subís a la plataforma digital, no, sí, es muy pesado, no sube todo. Entonces en 2 archivos envío. Y tenemos que en total tiene 29 páginas. Presentado esta mañana a las 11:30 ¿verdad? Todavía está calentita. Buen horario. Sí, buen horario. Sí. Y según dice, para el Ministerio Público se ha aprobado la existencia del hecho por lo cual la conducta desplegada por la acusada es típica y antijurídica. Al hacer un análisis respecto a la reprochabilidad, María Esther Roa conocía la antijuridicidad de su conducta y podía determinar conforme a este conocimiento.
Al respecto, la sentencia adolece de vicios y habilita la nulidad de la misma, por cuanto evidentemente estamos ante la vulneración de las disposiciones contenidas en el artículo 403, inciso 4 del Código Procesal Penal y ante una errónea aplicación del derecho material. Nos encontramos ante, y atender esta parte, nos encontramos ante una resolución infundada, debido a que se advierte también que el fallo en crisis omitió la observancia de los principios lógicos del pensar humano, error incogitando, violando así lo establecido en el citado artículo al establecer premisas falsas como la falta de cláusula de remisión y la necesidad de un perjuicio concreto como elemento de subsunción. En ese sentido se afirma que la motivación insuficiente o motivación imperfecta ocurre cuando los argumentos fácticos jurídicos son aparentes, vagos o imprecisos y por tanto se encuentra parcialmente fundamentada, dejando extremo al descubierto, es decir, no se justifican todos los enunciados, vulnerando el principio lógico de razón suficiente. Estos y otros son los argumentos planteados en la apelación por parte del Ministerio Público Parlado. De este caso, el Tribunal de Sentencia va a tener que correrle traslado a la defensa. A la defensa, ¿verdad? Sí, a la defensa. Una vez que conteste, va a tener 10 días también para contestar. Y después va a elevar al Tribunal de Apelación para que resuelva finalmente la cuestión, ¿verdad? Veremos que entonces si es que se confirma o no esta decisión del Tribunal de Sentencia presidido por el doctor Carlos Hermosilla. Si tenés tiempo, hay todavía algunas cosas que ocurrieron. Me prometiste algo por mi cumpleaños, Raúl. Sí. Estoy esperando con ansias. Bueno, te cuento. Se confirmó una sentencia, el Tribunal de Apelación Penal, tercera sala, integrada por los doctores Agustino Vera Cañete, Cristóbal Sánchez y Pedro Juan Mayor Martínez, una condena en la causa caratulada, atiende bien, Pastor Milciades Coronel y otros por lesión corporal y otros. Es la sentencia de los torturadores de la época estronista, ¿verdad? Específicamente es con respecto a las torturas sufridas por ¿cómo se llama? Víctima de los de la dictadura estronista, en este caso es, anoté, Martín Almada, torturado, estuvo preso 3 años, ¿verdad? Y son por homicidio, lesión grave y privación ilegítima de libertad, ¿verdad? En este caso se había condenado a 12 años de cárcel a Nicolás Lucilo Benítez, famoso Lucilo Benítez, Camilo Federico Almada Morel a 7 años de cárcel y Fortunato Lorenzo Laspina a 7 años de cárcel, ¿verdad? Solo que el único que apeló es Fortunato Lorenzo Laspina, teniendo en cuenta que los otros 2 procesados, ¿verdad? Ya más de 80 años tienen, ¿verdad? Camilo Almada tiene 80 y el otro tiene, 83 años, ¿verdad? Y el señor Laspina nació en el 45, creo que tiene, 76 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, estas personas, los 2 primeros están con rebeldía, y por ese motivo solamente apeló este señor Fortunato Laspina. La defensa había planteado que estos hechos eran ya prescribieron, ¿sí? Diciendo que estos ocurrieron allá en la década del 70, ¿verdad? Pero en un fallo bastante interesante donde le citan al ex ministro, el fallecido ministro Oscar Paciello, ¿verdad? Cuando él dictó su sentencia con respecto al capitán Napoleón Ortigosa, ¿verdad? Entonces, indican que estos delitos son delitos de lesa humanidad, por lo cual son imprescriptibles, ¿verdad? Incluso hacen un argumento interesante, hablan de, ¿cómo se llama?
juicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la desaparición forzosa de las personas, de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Incluso hablan, porque la defensa plantea que los hechos se dieron cuando estaba vigente la anterior Constitución, ¿verdad? Y entonces, en este caso le dice que nuestra anterior Constitución también tenía, ¿verdad?, artículos que hablaban de esto, ¿verdad?, y de los delitos de lesa humanidad. Por tanto, eso también, vamos a decir, estaba vigente. Además, lo que pasa es que cuando hablamos del artículo, en este caso del artículo 5 de la Constitución, ¿verdad?, y en este caso hablan pues de que la tortura eran delitos de lesa humanidad, de desaparición forzosa, ¿verdad? Pero en este caso pues se habla de lesión corporal y también se habla de privación ilegítima de libertad. Entonces, con ese argumento, la defensa dice que en realidad estos delitos no son los imprescriptibles, no es tortura, no es desaparición forzosa. Entonces, el tribunal le dice, pero el hecho de que tengan nombres diferentes no quiere decir que no haya violación de derechos humanos. Entonces, sí o sí, estos son delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles. Ese fue el voto del doctor Cristóbal Sánchez, al cual se adhirió el doctor Agustín Lovera Cañete. Y el doctor Pedro Juan Mayor Martínez votó en disidencia. ¿En serio? Mira un poco. Sí, él votó en disidencia en el sentido de que él dice que, si bien es cierto, son imprescriptibles, pero tenemos que tomar en cuenta que ya al concluir la dictadura y toman en cuenta una ley que nosotros conocíamos, la ley de transición, ¿verdad?, donde esa ley lo que hacía era cómo hacía esa, vamos a decir, traslado de las causas del viejo proceso al nuevo proceso penal, ¿verdad?, cómo iban a culminar esas causas. Esa es la ley de transición, la 1444/99. Y él dice que esa ley ya establecía plazos máximos, ¿verdad? Entonces dice que eran 6 meses si es que el Ministerio Público no dictaba el procedimiento. Entonces decía que varias veces ya pasó este plazo, ¿verdad?, y que realmente el caso ya tenía que tener una resolución en un plazo razonable, ¿verdad? Y él votó por eso, votó por admitir la apelación, ¿verdad?, anular la sentencia y disponer el sobreseimiento libre del señor Fortunato Lorenzo Laspina, ¿verdad? Entonces, con esto se confirma la resolución. El juez que atendemos, ¿quién es el juez que disputó la sentencia? ¿Quién, Raúl? Raúl? El proceso, Arnaldo Fleita, actual Camarita. La sentencia se dictó el 20 de diciembre del 2019, esa fue la que se confirmó. Se confirmó la sentencia el 20 de diciembre, ¿verdad? Por voto en mayoría de los magistrados Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, con el voto en disidencia de Pedro Juan Mayor Martínez. Estamos hablando de un juicio emblemático, te voy a decir, porque este señor Martín Almada estuvo preso 3 años, ¿verdad?, torturado varias veces, sí. Y según él dice, ¿cómo se llama?, llamaban a su esposa y le hacían escuchar cuando él era torturado. Es más, dice que le llevaron en su casa así sus ropas ensangrentadas y todo eso. Justamente él habla de que como consecuencia de esto, su esposa falleció. A consecuencia de lo que ocurría. Sí, y hay partes, o sea, la sentencia es realmente bastante buena. Hay partes, por ejemplo, que dice que viste que se habla de lesión corporal, entonces dice la defensa que no hay marcas o rastros de las torturas, no hay certificados médicos que comprueben eso, ¿verdad? Y así tortura medio burlescamente, no sé, a mí me pareció, dice, me pregunto, dice el camarista, ¿cómo un señor que está preso ahí va a pedir un certificado médico? Va a ir a decirle, ¿puedes darme al médico de la prisión donde estuvo 3 años, puedes darme el certificado médico para poder llevar a un juicio? Sí. Y teniendo en cuenta que él estuvo preso, y
y los que son autores de los hechos estaban en el gobierno, en el poder en ese momento. Justamente por eso es que se habla de delitos de lesa humanidad, porque ¿quién es el que tiene que investigar los hechos punibles? Es el Estado, Sí, a través de los órganos, justamente la Fiscalía, ¿verdad? Pero si en ese momento no podías vos recurrir a los órganos porque lo que te estaban haciendo justamente eran los del gobierno, entonces es imposible reclamar sentencias por totalmente. justicia. Por eso es que estos hechos son delitos de lesa humanidad. Y de alguna manera también, Raúl, con esto sienta también un precedente con relación a estos hechos, ¿verdad? Sí, justamente se sienta un precedente porque estamos hablando, estos ya son los últimos que quedan con vida. Sí, creo que son los Eh, últimos. Es la octava o sea, es una de las condenas, o sea, únicas condenas, podríamos decirle, Raúl, por este tipo de hechos. Sí, es más, el que encabezaba la lista ya falleció, el famoso Pastor Milciades Coronel. Mm. Durante la dictadura era el jefe de investigaciones de la policía de la capital, él era uno de los que también fue acusado de tortura. Acá veo los antecedentes, los torturadores al servicio del dictador Alfredo Stroessner, Matías Auda y el Plan Cóndor, vinculados a las torturas de la muerte de Celestina Pérez de Almada. Sí, esa es la esposa de Martín Almada. Sí, fueron condenados ayer por la justicia luego de 45 años del crimen político de la educadora fundadora del Instituto Juan Bautista Alberdi de San Lorenzo. Sí, Refiere esta información justamente con relación al tema. sí, te digo, la sentencia es espectacular. Se viene entonces un lindo material, Raúl, para el lunes. Exactamente, pero me leíste la mente. Te das cuenta que por qué me quedo los jueves. Sí, para que la gente, los teleoyentes sepan del por qué Raúl los jueves se queda, porque busca este tipo de resoluciones a fin de analizarlo los días lunes. Exactamente, Perla, exactamente. Pero de suma importancia esto que estabas mencionando, Raúl, y de esta manera también, como te decía, sienta un precedente con relación a este tipo de hechos y al menos de una época que causó bastante daño también a mucha gente que no era afín al gobierno. Sí, justamente yo estaba conversando con uno de los camaristas sobre el tema, Perla, ¿verdad? Ujú. Y me decía, hay en la Argentina aún siguen enjuiciando a esta gente por tortura. En Mm, otros países, 50, 60 años siguen haciendo. ¿Y cómo nosotros sí. vamos a prescribir esto? Me decía él. Mm, Sí, hay, ¿cómo se llama? Hay fallos internacionales de derechos humanos en todos lados. No podemos nosotros decir que prescribe. claro. Ese era lo que me estaba comentando uno de los camaristas que firmó el fallo, justamente porque nosotros le hablé justamente para saber qué pasó con los otros, porque la sentencia solamente confirma la de Fortunato La Esquina y los Ujú. de otros no, pero resulta que los otros están en rebeldía. Claro. Y todavía no se hizo el juicio con relación a ellos. No, no, no. Estos ya están condenados. Después de la condena es lo que ellos están en rebeldía. ¿Verdad? Ah, después de la condena, Fortunato de la Sí. Espina. Mm, Los que están prófugos, vamos a decir con rebeldía y orden de captura, sí, son vamos a reiterar. Camilo, Nicolás Lucino Benítez y Camilo Federico Almada Morel. Ah, ya. Fortunato Lorenzo Laspina Escurra es el único que sigue a disposición de la justicia y es el que cuya defensa planteó el recurso de apelación. Raúl, pero ¿cuántos años tienen? No menciona ahí cuántos años tienen estas personas que están rebeldes. Sí, justamente te estaba comentando las edades, ¿verdad? El señor Fortunato Lorenzo Laspina nació el 2 de febrero de 1945, ¿verdad? Ah, Ahí creo que tenés que hacer la vamos a hacer, cuenta. voy a hacer. Bueno, decime, 1945. Sí, 2021. A ver, 1945. 76 años. Sí. El Y están señor rebeldes. Nicolás Lucino Benítez nació el 31 de octubre de 1938. Ujú. En octubre va a cumplir año. Hace un poco, 21, 84 2021. 83 va a cumplir. ¿Sí?
Y el señor Camilo Federico Almada Morel nació el 18 de julio de 1941. 82 creo que tiene, o menos. 1941, 1944. 41. Espera, 1941, a ver. Un ratito, 1941. 1941 menos... A ver. 80 tiene Raúl. 80 años, Sí. 80 años tiene. Entonces, la mayoría, 2 octogenarios, 1 septuagenario ya. Sí. Pero, bueno, ahora se confirma. Y vos sabés 2019. que esta sentencia ahora confirmada Va a ser disponía 2 años en que su... van a estar prófugos, Raúl, o sea, rebeldes. Sí, y vos sabés que esta sentencia justamente declarar civil de responsable, hablan de que esta sentencia justamente dice que ordenar la detención preventiva de estas 3 personas, quienes una vez aprendido deberán guardar reclusión en la agrupación especializada de la Policía Nacional en libre comunicación y a disposición del juzgado. Lo que me parece raro que a esa edad y hace 2 años dice que sigan prófugos, ¿verdad? Sí, totalmente, pero totalmente. Que la verdad que cada caso que traes, Raúl, de suma importancia. Perfecto. ¿Alguna otra información, Raúl, que quieras mencionarnos con relación a el Poder Judicial? Y eso por ahora, pero seguramente tendremos más novedades dentro de poco, ¿verdad? Bueno. Pero hasta ahora eso. Bueno, señor, muchísimas gracias por este contacto y que sigas recorriendo por ahí y buscando información para cuarta intermedia. Bueno, Perla, muchísimas gracias y nos encontramos mañana. Así es. Mañana. Te informó PDS Radio TV Digital. Nuestro compañero Raúl Ramírez dándonos también detalles sobre esta confirmación de esta condena y también informaciones con relación a otros casos. Por otro lado, también querías mencionar que hoy